Siempre charlar con vos es un beneficio para mí. Bueno, te agradezco y te agradezco también el respeto que siempre nos tenemos en estos temas, que como decías vos, tu humildad de hablar del tema y todo, me parece eh, que está claro que es así y que vamos a tener una charla interesante y todo. Te noto muy dispuesto y me pareció por los datos, por los que veníamos hablando con la gente, que hubiera estado bueno conversar. Te agradezco el derecho a réplica, el respeto y le mando un saludo a todos las personas con las que estuve interactuando por escrito. Así que si hay algo que haya quedado por decir y todo, creo que es el momento de decirlo. Y bueno, y acá estamos, Santiago. Así que gracias, primero que nada. No, por favor, Juan. Bueno, te decía, para no extenderlo demasiado, más que nada, porque no me di cuenta que ya llevo 1 hora 45 en este live. Pero te decía, ¿no? Que creo que no hay, y esto creo que yo lo había hablado con vos en privado ya hace unos días, que para ciertas cosas yo encontraba rastros en la historia, ¿no? En la historia primitiva cristiana con respecto a qué es lo que los cristianos creían acerca de María, ¿no? Cuál era la posición de María y cómo por medio de las fuentes, buenas fuentes históricas, podemos llegar a conclusiones altamente probables, podríamos llegar a decir. Pero hay otras cosas que no, hay otras cosas que no. Hay otras cosas que, por dar un ejemplo, ¿no? Y te voy a pedir mil disculpas si utilizo términos inadecuados, porque yo no soy muy conocedor de la teología católica, pero esta idea de que, por dar un ejemplo, María permanece virgen luego del nacimiento de Jesús. Esto personalmente creo, y ahí es en donde yo te voy a dar el derecho a réplica a vos, creo que no puede ser respaldado por medio de un análisis histórico. ¿Está bien? Un análisis histórico me parece que no puede, no es capaz, si es que hacemos buena historia, de respaldar este tipo de creencias. ¿Vos qué opinás? Bien, creo que la cuestión tiene más que ver con la criteriología con la cual encaremos el problema. ¿Es cierto? Los racionalistas tienen un criterio que es que aquello que en el tema científico, vamos a empezar con un tema que sé que vamos a estar de acuerdo vos y todos los oyentes. En el cientificismo, ¿qué hace el método racionalista? ¿Qué hacen los racionalistas? Plantean que aquello que no pueda ser medido, contrastado empíricamente en un laboratorio, no existe. Ese es el cientificismo más absoluto. ¿Bien? Por lo cual, digamos, el método mismo filtra un montón de realidades que no pueden entrar dentro de ese método científico. Ahora, vos y yo sabemos que el hecho de que ese método no tiene por qué ser verdadero y que el problema no está en la realidad, que no sea medible, que no sea cuantificable, sino está en el método. En la historia puede pasar una suerte de racionalismo metódico que a veces es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque no siempre todo lo que se dijo o se hizo dejó registro. De hecho, hay muchos historiadores, y esto te lo dijo mismo Danan en tu último debate, te dijo que dentro de 500 años no van a quedar evidencia histórica de la existencia de Abraham Lincoln. Nosotros sabemos que Abraham Lincoln existe, o existió, o que vivió, que murió, pero dentro de 500 años las personas que estudien historia digan, che, ¿no quedó evidencia de esto? ¿Sí o no? Por lo tanto, ahí cuál sería nuestro problema. El problema sería en reducir las cosas a ese método. Y acá pasa un poco lo mismo, porque la Iglesia de Cristo, fundada por Cristo, como se ve en las Sagradas Escrituras, tenía la misión de existir hasta el fin de los tiempos, ¿no? Jesús mismo lo dice cuando envía a los discípulos a que sean sus testigos en Jerusalén, en Judea, hasta el confín de la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenía la misión de no prevalecer,
de no ser derrotada por las puertas del infierno. Estoy sintetizando eso. Entonces, ¿por qué decir que la tradición solamente vale hasta los 150 años y después no? Ahí es donde ese corte para mí, tiene una presunción de arbitrariedad semejante al corte, es como si yo te dijera, hasta las 12 semanas no es un ser humano, después de las 12 semanas es un ser humano. ¿Por qué? O sea, nosotros sabemos que la Iglesia tiene la misma autoridad. Entonces, la misma autoridad que tenía la Iglesia en el siglo I, en el año 90, en el año 95, en el año 100, en el año 150, en el año 151, esa autoridad tiene que pervivir, tiene que subsistir, tiene que continuar. Hay una continuidad jurídica. Porque de lo contrario, si no hubiese esa misma continuidad jurídica, ¿dónde está la Iglesia de Cristo que debía existir hasta el final de los tiempos? Entonces a mí me parece que reducir todo a 150 años, primero que es una cifra, ¿por qué 150 y no 151? ¿Por qué 149? No. Me parece que hay un corte ahí que tiene una, digamos, podría ser 150 o 200. Me parece que ese corte puede ser objetado desde ese sentido. Y me parece que no hay razón para prescindir de un montón de desarrollo teológico posterior al año 150 y que además estaríamos todos de acuerdo. Porque, por ejemplo, también la Trinidad en la que vos creés, en la que yo creo, fue desarrollada teológicamente después de 150 años. Hay un montón de principios morales que fueron desarrollados, el principio de doble efecto, tan interesante en el tema del aborto, el principio de cooperación material o cooperación formal fue desarrollado después. Es decir, si yo me limito al año a los 150 años, pierdo un montón de la tradición, Santiago. Bien, buenísimo. Bueno, quiero decir varias cosas con respecto a lo que mencionabas, ¿no? Primero, habrías diciendo de que este es un problema de criterios. Y hablaste acerca del racionalismo, el método, ¿no? El cientificismo. Bueno, en este caso yo no estoy de acuerdo con vos. Este no es un problema de método. Este es un problema, en todo caso, el problema lo tendríamos con respecto a las presuposiciones que le aplicamos al método. ¿Por qué? Porque el método con el que yo estoy evaluando el caso de la virginidad perpetua de María es el mismo método con el que yo llego a la conclusión de que Jesús volvió a la vida después de haber estado muerto. Entonces, para hacer una afirmación como lo milagroso en el caso de la resurrección, a través de este método, ahí demuestro que nada tiene que ver con el cientificismo, sino con hacer verdadera historia. ¿Está bien? Entonces, de la misma manera que este método me lleva a la conclusión de que un milagro ocurrió, también este método tranquilamente me podría llegar a la misma conclusión de que María ha quedado virgen perpetuamente. Eso es el primer punto que te quiero mencionar. Entonces no es un problema de métodos. En todo caso, el cientificismo tiene el problema de la presuposición filosófica. ¿Está bien? Por otro lado, quería mencionar, ¿no? El tema de los 150 años al que tanto haces referencia. Recordad de que mi énfasis no estuvo puesto en los 150 años. Mi énfasis estuvo puesto en las fuentes tempranas. Y como algo anecdótico al pasar, como para encontrar un buen respaldo, hablé acerca de los eruditos y estos 150 años que creen que es un número apropiado para creer de que una tradición no sufre una contaminación legendaria. Ahora vos venís con esto de los 151 y demás, y que creo que es una falsa analogía la que haces con respecto al tema del aborto, pero lo que yo te digo es, bueno, está bien, si esto lo analizamos de la forma en la que vos lo estás analizando, ¿no? Si lo juzgamos de la manera en la que vos lo estás juzgando, la pregunta es, ¿crees que la fuente temprana es importante para la construcción para la reconstrucción de la historia? Si me respondés que sí, que la fuente temprana es importante a la hora de reconstruir la historia, la pregunta que yo te hago es, ¿a qué llamás fuente temprana? Porque el mismo problema que estás presentando con el caso de los 150 años, lo tenemos con el caso de la fuente temprana. Para vos X es temprano, para mí Y es temprano. ¿Se entiende? Entonces, debemos de dentro de lo posible marcar ciertos límites para
hacer un buen método, para aplicar un buen método histórico a un caso que se está tratando de analizar. Entonces, estos 150 años que te menciono y que no son el fundamento del argumento, sino más bien es algo que lo respalda nada más, eh, estos 150 años no son así un número al azar que se tira y de manera arbitraria se toma, sino más bien estos 150 años representan la tercera generación luego de ciertos eventos ocurridos o luego de la vida de una persona a la que se está tratando de investigar o de analizar, ¿no? Entonces, no es un número arbitrario, sino más bien es cuántas generaciones son capaces de poder conservar una determinada tradición sin que se meta la contaminación legendaria. ¿Y cómo se ha llegado a esta conclusión? Bueno, analizando a las demás culturas del mundo antiguo, cuándo fue que esta tradición de las demás culturas empezaron a sufrir ciertas modificaciones. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hacemos un análisis histórico, lo tenemos que hacer mediante las herramientas y métodos que el historiador utiliza. Otra cosa es hablar de la fe, y te lo dice alguien de fe. A ver, otra cosa es hablar a alguien de fe. Cuando vos decís, si creemos de que Jesucristo dejó a la iglesia, etcétera, etcétera, está fantástico, pero eso es un argumento de fe, no es historia, ¿se entiende? Entonces, me parece que es importante recalcar esto porque al menos yo lo dije en varias oportunidades en el vivo. Yo estoy haciendo un análisis histórico, ¿está bien? Y esto del desarrollo teológico me parece que no es aplicable tampoco para el caso que estamos discutiendo, porque vos me mencionás el caso de la Trinidad. Y me parece que es irrelevante esto como ejemplo. Y te explico por qué. Porque en el caso, por dar un ejemplo, de María, estamos hablando de un determinado hecho que ocurrió dentro del tiempo y el espacio, identificable dentro de los límites de la historia. Por ende, la pregunta es, si tal hecho ocurrió, ¿qué deberíamos esperar que haya ocurrido? Ahora, si yo vos te pregunto, Juan, si dentro de la teología católica esto que estamos discutiendo es importante, muy probablemente vos me dirías que sí, que es importante. Ahora, si es importante, la pregunta es, ¿por qué es que no nos han quedado registros históricos de los contemporáneos a María que nos digan este tipo de cosas? ¿Por qué tenemos que llegar probablemente a 3 siglos más adelante para que la primera idea se tire así que se haga mención así al pasar? ¿Por qué tenemos que esperar 3 siglos o 2 siglos? ¿Por qué? ¿Por qué no encontramos evidencia de los contemporáneos si es que esto es una idea importante dentro de la teología cristiana? ¿Se entiende? Entonces, me parece que hay muchos puntos ahí, muchos huecos que estás dejando pasar simplemente por defender un dogma que al parecer no está sustentado por la evidencia histórica. Bien, me gustaría responder a las muchas cosas que planteaste. Vos me planteaste también muchas cosas, por eso te planteo. Está muy bien, yo me estuve anotando acá, yo si no miro la pantalla no es porque no te estoy prestando atención, sino porque estoy anotando en la computadora. Empezamos por si era un método o una presuposición. Bien, los métodos están forjados a través de presuposiciones, así que para mí hay un falso dilema ahí, o sea, es un método y es una presuposición. Yo no te estaba para nada estaba señalando ningún tipo de motivación cientificista vos, no sos un cientificista, sino lo que estaba diciendo es que el mismo problema del método que tenemos cuando vemos el tema del cientificismo, lo tenemos acá. O sea, acá hay un método de abordaje histórico que es el que de alguna manera vos tenés ciertas premisas que te condicionan a solo ver lo que esas premisas te permiten ver. Y que entonces, más allá de discutir la conclusión final, yo lo que quiero es ir a los principios y ver si esas premisas están completamente justificadas. En segundo lugar, yo entiendo lo que dijiste de 3 generaciones, pero volvemos a lo mismo, 3 generaciones, yo no veo la razón de por qué 3 generaciones pueden ser fieles y la cuarta ya va a empezar a meter algún tipo de contaminación. En cualquier caso, el custodio de la tradición es la iglesia. Se supone que la iglesia es la que custodia sus propias tradiciones. Entonces, en ese sentido, me parece que sería importante ver
muchachos, en la doctrina de la Inmaculada Concepción, ¿qué pasa? Quién la favoreció? ¿Quién la puso en duda? ¿Quién la cuestionó? Y ahí tenemos una conversación interesante en la que incluso vas a ver que no todos los teólogos católicos estaban de acuerdo respecto de este tema, como no estaban de acuerdo respecto de otros. Después hablamos de fuentes tempranas. Es cierto, habría que definir qué es una fuente temprana, pero yo no traje la palabra a la discusión. En tercer lugar, vos me decís, la fuente temprana es importante para la reconstrucción de la historia, y yo te digo, por supuesto que sí, estoy completamente de acuerdo que es importante. Pero me parece que no hay que, nosotros que somos cristianos, no tenemos que buscar una dicotomía entre fe e historia. Es cierto que este análisis histórico, veo una sonrisa pícara de Santiago, es cierto que este análisis histórico es importante, pero no puede ser el único a partir del cual nosotros podamos inferir doctrina religiosa. Me preguntás, si es importante, ¿por qué no han quedado registros históricos de los contemporáneos a María sobre la virginidad perpetua y sobre la Inmaculada Concepción? En primer lugar, han quedado registros históricos. Te hablé de San Agustín. Hay, en la declaración, por ejemplo, de la Iglesia, la de Ineffabilis Deus, se habla del Papa mismo, ¿no? De esa época, Pío IX, habla de una... ¿Me lo podrías datar? Perdón que yo no conozco cuándo es esto que vas a citar, pero la datación del texto que vas a citar, ¿cuándo es? Estoy hablando del texto del Papa donde declara el dogma, no del texto que habla de la Inmaculada Concepción. El dogma se declara en el año 1854 por el Papa Pío IX. Te cuento un par de las cosas que dice. Es un artículo largo. Primer artículo, punto María en los planes de Dios. Después dice el sentir de la Iglesia respecto a la Inmaculada Concepción. Dice que esta doctrina en vigor desde las más antiguas edades, íntimamente inoculada en los espíritus de los fieles y maravillosamente propagada por el mundo católico por los cuidados de los prelados. Espléndidamente la puso de relieve la Iglesia cuando no titubeó en proponer al público culto y veneración de los fieles a la concepción de la Virgen. Es decir, acá la Iglesia está afirmando que esta doctrina es enseñada de las más antiguas edades. No da una fecha concreta, pero dice que más de las más antiguas edades. Bien. A lo que voy es que existe una prueba contraria. Es decir, si yo te traigo el documento, incluso suponiendo que encontrar un documento de los primeros 150 años de la Iglesia, creo que el tema se resolvería. Después dice, los papas han prestado culto a la Inmaculada, han exaltado su doctrina, han prohibido la doctrina contraria, el sentir unánime de obispos religiosos, el Concilio de Trento y la tradición, y dice también la tradición. Bien, entonces, a lo que voy es, no es una doctrina que se inventó de la nada, sino que hay rastros, hay fuentes, hay vestigios de esto en la iglesia primitiva. Pero aún así, vamos a suponer a tu pregunta, ¿por qué no han quedado registros históricos? Eso, lo que yo creo que es, eso cierra la cuestión a un método. Si quedaron registros históricos y luego esos registros por algún motivo se quemaron, se perdieron, se ensuciaron, se mojaron, se echaron a perder, se desintegraron, eso no significa que no hayan existido. Entonces, acá tenemos, o sea, démosle valor también a los documentos de la Iglesia que hablan de la Inmaculada Concepción como registros históricos. Porque ahí tenés una historia de gente de la Iglesia que dice que María es inmaculada desde la concepción. Y también yo puse en los comentarios la razón teológica de esta verdad, que es la maternidad divina de la Virgen. María es Madre de Dios y Jesucristo no podía instalarse en un útero, en un vientre que no fuese totalmente puro. Entonces,
hay también hay una razón teológica y hay vestigios históricos de esta doctrina, Santiago. Bueno, a ver, recién me decías, ¿no? Que tienen fuentes y fuentes tempranas, me decías. La pregunta que todavía me estoy haciendo es ¿cuáles son esas fuentes tempranas? ¿Se entiende? En términos históricos vos no me estás presentando fuentes tempranas. Vos me estás presentando la fuente más temprana que me estás presentando desde 300 años después. Eso en términos históricos no se le llama a eso fuente temprana. ¿Se entiende? Por eso es la importancia de los testigos presenciales, por eso es la importancia de que estas fuentes, a ver, y fuentes no solamente me refiero a documentos. Cuando hablo de fuentes no me refiero solamente a documentos. También me puedo estar refiriendo a tradición oral. Che, si tenés forma de demostrar que había una tradición primitiva que se remonta a la iglesia primitiva, genial, eso cuenta como fuente. Pero tampoco no la hay, ¿se entiende? No la hay. Me decías, ¿no la hay o no la de vuelta... ¿No la hay o no te la traje ahora o no la conoces? A ver, nosotros podemos decir que la hay en base a lo descubierto, históricamente hablando. ¿Se entiende? Cuando hablamos históricamente nosotros decimos hay documentos, no porque dichos documentos existan, sino porque han sido descubiertos y están al alcance de nuestras manos para ser analizados. Cuando yo digo no hay, no quiero decir que no existen, porque capaz que están todavía pronto a descubrirse y mañana tenemos que rever nuestras conclusiones históricas mediante las nuevas evidencias que se presentan. Pero al momento, no hay dichas fuentes, no existen dichas fuentes, no han sido descubiertas dichas fuentes. Entonces, nosotros no podemos construir historia mediante lo que presuponemos, porque si la única razón por la que vamos a estar justificados para construir historia es la presuposición, me parece de que ahí podemos hacer cualquier tipo de afirmación y quién es capaz de negar de que tal cosa ha ocurrido realmente en el pasado. Entonces, en términos históricos, las afirmaciones solamente pueden llegar a estar justificadas si hay evidencia. Si no tenés evidencia, no podés hacer una afirmación histórica. Si no, eso es construir un argumento o una hipótesis demasiado ad hoc, ¿se entiende? Construida en el vacío. Por otro lado, o sea, cuando hablamos de vuelta del método, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el error del método? ¿Cuál es el error que vos estás encontrando en el método? Explícame eso porque no lo entiendo. Bien, acá hay dos cosas. Primero te explico la del método y luego te explico la otra de la fuente o no. El error que yo encuentro en el método es que presupone arbitrariamente cosas que no están probadas o que no son evidentes. El método presupone que hasta la tercera generación se mantiene la fidelidad y que luego se contamina. Eso es lo que yo había entendido. No, eso yo ya te lo repetía al principio. Te dije, esto de la tercera generación o los 150 años son un respaldo, no es el argumento, es un respaldo a lo que nosotros necesitamos para reconstruir la historia, que es la fuente temprana. Acá no está en tela de juicio o no está en discusión necesariamente los famosos 150 años o la tercera generación, sino qué llamamos fuente temprana. Y por otro lado, la pregunta es, ¿necesitamos, vos creés, Juan, vos creés que es necesario para la reconstrucción histórica fuentes tempranas? ¿Creés eso? Por supuesto que sí, te lo dije antes, pero lo que yo te estoy preguntando... Entonces estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que son necesarias, pero no estamos de acuerdo en que cierran toda discusión o todo desarrollo teológico. O sea, yo lo que te estoy diciendo no es que las fuentes tempranas no son importantes. Lo que yo te estoy diciendo es que yo saqué los 150 años porque vos hablaste de 150 años. Después me explicaste... Sí, pero dije que no era el argumento. Está bien, pero vos me explicaste 3 generaciones, me dijiste, recién hasta los 150 está contaminado, a partir de los 150 está contaminado, antes no. Para mí, eso es vulnerable. Sea que lo saques como argumento o sea que lo saques como lo epidérmico. Para mí no lo veo tan consistente. Pero pará, vos decís, pero vos te estás contradiciendo en varios puntos. Primero, vuelvo a repetir,
esto no es una discusión del desarrollo teológico. ¿Está bien? Porque de vuelta lo mencionaste. Yo no estoy poniendo en tela de juicio el desarrollo teológico. Yo estoy diciendo si hay herramientas para llegar a una conclusión histórica con respecto a una mujer que vivió en la historia en un determinado punto en el pasado. ¿Se entiende? Estoy hablando históricamente. Por otro lado, de vuelta, el tema de la fuente. Vos me decís, es necesaria la fuente temprana. Te estoy citando a vos. Es necesaria la fuente temprana, pero no es concluyente. Pero si es necesaria, no digo que... podría llegar a decir que es concluyente, pero si es necesaria, al menos un alto grado de importancia en la reconstrucción histórica debe de tener. ¿Se entiende? Ahora, cuando vos no tenés esta fuente temprana, permitime dudar de la creencia de dicho acontecimiento histórico. Bien, te respondo. Yo a vos te permito dudar de lo que vos quieras, Santiago. Es decir, yo no creo que... Yo no te estoy diciendo que no tenés derecho a dudar, no te estoy diciendo que es irracional dudar, para nada, para nada. Yo creo que no tenemos que oponer razón a fe. O sea, un cristiano no tiene solamente las fuentes tempranas o los recursos históricos. No tiene solamente eso. Entonces, me parece que limitar la aceptación de las verdades a las fuentes históricas sería un grave error. En ese sentido, sería algo parecido a lo que hace el cientificismo. Pero más importante aún, tenemos un montón de fuentes históricas que muestran que los cristianos, y no solamente en el siglo XIX, sino en la Edad Media, en la Edad Contemporánea, en la Primera Edad Media, en la edad antes de la caída del Imperio Romano, creían en María como Inmaculada. Tenemos esos testimonios. Vos me dirás, bueno, eran de los católicos, ¿sí? Pero eso... No, pero es verdad. Pero eso no los inhabilita como testimonios. Entonces yo lo que no los inhabilita. Entonces lo que yo quiero marcar es que la misma autoridad que tenía la Iglesia 150 años después es la misma que tenía 150 años antes. No hay un corte. Entonces me parece que ese corte no sé a qué responde. Y que si hacemos ese corte, presumimos que hay un montón de doctrinas de las que no quedaron registros y que no son así, por ejemplo, que no son aceptables. Sin embargo, las usamos y las necesitamos. Te di ejemplo, la doctrina de la cooperación material o cooperación formal. Yo no sé si la vas a encontrar en la iglesia primitiva. La doctrina interesantísima, el derecho internacional, el derecho político, el derecho de gentes. Pero Juan, te dije varias veces que acá no estamos discutiendo cuestiones teológicas o doctrinas. Estamos discutiendo hechos históricos, no doctrinas. Yo estoy de acuerdo con vos en que la doctrina puede desarrollarse con el tiempo. El caso de la Trinidad es el mejor ejemplo. Encontramos la idea de manera arcaica en las páginas del Nuevo Testamento y luego encontramos la belleza del desarrollo teológico con los siglos posteriores en la Iglesia. Pero no estamos discutiendo doctrina, no estamos discutiendo teología, estamos discutiendo hechos históricos. Entonces, por eso, acá me parece en donde vos le estás pifiando, porque vos lo estás analizando esto como doctrina, y yo sé que es parte de la doctrina católica, pero esta doctrina se fundamenta en lo que los católicos creen que es un hecho histórico. Si no, no habría razón de ser la doctrina. Te doy un ejemplo. Lo mismo con la resurrección. O sea, uno cree en la resurrección doctrinalmente y le da su sentido teológico, pero el principal fundamento se encuentra en que eso ha sido un hecho histórico. El caso de la perpetuidad de la virginidad de María se encuentra anclado en lo que los católicos creen que ha sido un hecho histórico, que realmente ha ocurrido en el tiempo y espacio. Ahora, ahí es en donde se desprende... déjame desarrollar a mí la idea. Ahí es en donde se desprende la teología o la doctrina. Yo entiendo que vos puedas defender la teología, pero no estás presentando fuentes para sustentar el hecho. El hecho no está... Y de vuelta, y te hago una pregunta además para que yo pueda desarrollar también mis ideas, ¿no? Digo, a ver, si tal hecho hubiera ocurrido, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Te respondo. Vuelvo a la pregunta, pará un cachito, déjame desarrollar el argumento.
Vuelvo a la pregunta que te hice inicialmente. Te dije, ¿tal doctrina crees que es importante? Sí, me dijiste. Yo creo que si tal doctrina es verdad, es importante dentro del corpus doctrinal cristiano, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que sus contemporáneos no hicieron ni siquiera una mención? ¿Por qué es que la generación posterior a los contemporáneos tampoco hicieron ni siquiera una mención? Y podríamos decir también la generación posterior a la generación posterior a sus contemporáneos tampoco hicieron ninguna mención. Si es algo importante dentro de la doctrina, y si esto importante se remonta a un hecho histórico, ¿por qué no encontramos esa clase de evidencia? Me encantaría. Entonces me parece que es evidente, y lo último, no, pará, porque vos también te tomaste tu tiempo para desarrollar. Lo último, vos dijiste al pasar. No, está bien, pero vos dijiste al pasar. Se supone que la iglesia guarda la tradición. Presuposición de vuelta. En base a esa presuposición no podés hacer historia. Podés hacer doctrina, pero no historia. Bien. Cuando quieras respondo. Si querés respondo. Si no, no respondo. Perdóname, si nos contaron el tiempo, vos te tomaste más tiempo que yo, discúlpame. Me gustaría responder cuando vos me digas. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Nosotros creemos, los católicos creemos en la Inmaculada Concepción de María. La concepción, obviamente, ocurre cuando el espermatozoide fecunda al óvulo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Eso es un hecho histórico? Es un hecho histórico que cualquier tipo de concepción, nos preguntamos, ¿la concepción de una persona de otra es un hecho histórico? ¿Qué prueba puede quedar de que un espermatozoide fecunda un óvulo? La única prueba, entre comillas, es que una persona está ahí. Es decir, vos y yo estamos acá, hemos nacido y evidentemente venimos de una fecundación, ¿sí? O también llamada concepción. Por lo tanto, evidentemente es una doctrina de la que no puede quedar un registro histórico, como tampoco queda un registro histórico de la existencia de la Trinidad como tal, porque la Trinidad es un misterio de la fe y la Inmaculada Concepción también es un misterio de la fe. Entonces, no puede haber una prueba. ¿Qué te voy a traer? ¿El ADN? A mí me parece que estás mezclando un tema con otro que nada tiene que ver. Esperá, déjame terminar. Entonces, primero, por favor. No existe, no te puedo traer el ADN de una concepción de nadie, ¿sí? O sea, es una doctrina que se cree. Perfecto. En base a inferencias, como llena de gracia, bienaventurada eres entre todas las mujeres, exacto, bendito es el fruto de tu vientre, o sea, hay un montón. Fíjate que también aparece la mujer en el protoevangelio, la mujer en el Apocalipsis, hay un conjunto de textos bíblicos en los cuales se insinúa a María y a veces se habla explícitamente de María en el Evangelio de San Lucas. Por lo tanto, no es extraño, o sea, vos me preguntás, ¿cómo no quedó un registro histórico? Pero yo, ¿qué registro histórico podría quedar de una concepción milagrosa? Lo único que hay son registros de gente que habla de esa concepción, pero no registros de la concepción. Y con la virginidad perpetua pasa lo mismo. Es decir, ¿qué registro histórico querés de la virginidad perpetua? Es un milagro, ¿entendés? O sea, es algo que se cree. No te voy a traer un documento donde le hacen un análisis a la Virgen María de que no ha perdido la virginidad. Entonces, me parece que el problema está en el tipo de prueba que estás pidiendo. Por eso vuelvo a mí. No todo entra dentro del método que vos estás postulando, estimado Santiago. Por favor, y déjame explicarte por qué esta respuesta que me estás dando me parece que no es satisfactoria. Adelante. Te explico por qué. Me parece, vuelvo a repetir, que si dentro del corpus doctrinal es importante esta idea o creencia de que María ha permanecido virgen luego del nacimiento de Jesús, creo que eso habría quedado registrado por los contemporáneos.
te doy una razón. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que el nacimiento virginal de Jesús, la concepción virginal en María de Jesús, quedó registrada? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué dos evangelistas se toman el trabajo de documentar históricamente que María, siendo virgen, concibió a Jesús? ¿Cuál sería la razón para esto que es un hecho tan privado? ¿Por qué? Porque posteriormente sus contemporáneos entendieron que era parte importante para el corpus doctrinal cristiano primitivo. Si hubiera sido importante la perpetuidad de la virginidad en María, entendiendo las motivaciones de los evangelistas, muy probablemente la iglesia cristiana primitiva debería también haber dejado registros históricos. El tema es que no lo hay. Por eso, dentro de la historia, nosotros debemos preguntarnos, si tal hecho ocurrió, ¿qué tipo de evidencia esperaríamos? Y como nosotros dentro del cristianismo ya encontramos el tipo de evidencia para casos similares, la pregunta es, ¿por qué en este otro caso no hay evidencia? Me parece que no es para nada descabellada la conclusión de que dicho hecho que se cree, no necesariamente la iglesia primitiva lo ha creído. Yo no digo que es descabellada, por supuesto que ver, dentro del método que vos planteás, con las premisas que vos planteás, con el tipo de razonamiento que vos planteás, no me parece descabellado, pero por eso es que yo lo que estoy diciendo es, no te estoy diciendo que vos dentro del método tuyo no tenés derecho a llegar a esa conclusión. Lo que me pregunto es, vamos más atrás, vamos a las premisas que sustentan ese método. ¿Sí? Entonces, me parece que una cosa es decir, los evangelistas consideraron importante enfatizar que José no es el padre carnal de Jesús, que María tuvo una concepción en la que intervino el Espíritu Santo, por supuesto, porque eso era lo que de alguna manera explicaba y instalaba la idea de que Jesús era Dios, por supuesto. Pero eso no significa que solo lo que está ahí sea el cuerpo de la iglesia, de la doctrina de la iglesia primitiva. Eso es un agregado, eso es un añadido tuyo que no está en ningún lado. Y perdóname, cuando Jesús le dice a los apóstoles, muchas cosas todavía el Espíritu Santo os enseñará, pero no podéis con ello. O sea, bueno, muchas cosas hay que no han sido escritas, porque si no volvemos a la sola escritura, Santiago, y vos sabés, también bueno, no es sostenible. A ver, mirá, te comento, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo los eruditos, tanto católicos como evangélicos, llegan a la conclusión de que el libro de los Hechos se escribió antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Cuál es la razón por la que los historiadores, tanto católicos como evangélicos, llegan a la misma conclusión? Porque si el libro de los Hechos hubiera sido escrito posterior a la destrucción de Jerusalén, lo más probable es que Lucas debería haber dejado registrado dicho evento. ¿Por qué? Porque hay suficientes razones históricas para presuponer cuál era la intención histórica de Jesús, o la intención, perdón, de Lucas como historiador. ¿Se entiende? Entonces, nosotros estamos justificados en creer de que como en el libro de los Hechos no se describe la muerte de Pablo, la muerte de Pedro, principales líderes de la iglesia primitiva, como no se describe la muerte de Santiago, el principal líder de la iglesia en Jerusalén, ni tampoco se describe la destrucción del templo de Jerusalén, muy probablemente el libro haya sido escrito antes de que estos eventos hayan ocurrido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es arbitrario pensar que a través del propio escrito podemos al menos encontrar matices en las intenciones del autor. Ahora, si en un autor, o en dos, en el caso de Mateo y Lucas, encontramos aquello que, según vos minutos atrás diríamos, es muy difícil de encontrar, ¿no? Que es el caso de la concepción. Bueno, si en tanto Mateo como en Lucas encontramos que estos evangelistas como historiadores tienen la intención de dejar registrado este evento, porque iba a ser de suma importancia en el desarrollo teológico posterior de la iglesia primitiva,
y no dejan registrado este evento que supuestamente los católicos creen que es la perpetuidad de la virginidad, la pregunta es ¿por qué? Si tal cosa hubiera ocurrido, para estos historiadores hubiera sido extremadamente importante haberlo dejado registrado. Pero no encontramos dicha idea hasta los primeros, quizás 250, 300 años posterior a la vida de María. ¿Se entiende? Entonces, creo que hay razones suficientes para dudar de que esto ha sido un hecho histórico, y hay razones suficientes para creer de que si hubiese sido un hecho histórico, los historiadores, los evangelistas o cualquier otro contemporáneo lo hubiera dejado registrado en algún documento. Y vos, la primera fuente que podés utilizar es de varios siglos después de la vida de María, ¿no? No puede quedar, te respondo, no puede quedar un hecho histórico de una concepción milagrosa. Necesariamente la concepción milagrosa tiene que ser fruto de un desarrollo teológico en base al estudio de las Sagradas Escrituras, de los padres de la Iglesia, no, y de lo que eso no dice la historia. Dice lo que los teólogos han investigado sobre eso. Por la misma, pero no, digamos, vos me estás comparando la muerte de alguien, el derrumbe de tal ciudad o tal civilización, hechos históricos objetivos y evidentes, con una concepción que ocurrió para los apóstoles hace por lo menos 33 años o incluso atrás. O sea, necesariamente tiene que haber un desarrollo teológico posterior de una concepción milagrosa. No hay otra manera. Perdóname. Sí. No, perdóname, pero la evidencia interna del propio documento que Lucas ha escrito, me parece que nos arroja claridad con respecto a lo que estamos discutiendo. Y te doy un ejemplo. ¿Cuál fue la principal preocupación de Lucas al escribir su evangelio? Parece ser que el principal objetivo de Lucas ha sido dejar registrado hechos que han ocurrido en el pasado, hechos históricos. Y vamos a remontarnos al epílogo de Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjate lo que dice el versículo 3. Dice, luego de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y el Evangelio de Lucas comienza con la concepción virginal. Por el de Lucas acá está mostrando, está siendo evidente cuáles son sus intenciones al escribir el Evangelio, y es describir cómo los hechos han ocurrido en orden. Entonces me parece que esta idea de la inclusión de la doctrina, de la teología y cosas por el estilo, me parece que no tiene fundamento, no tiene razón que la soporte. El mismo Lucas nos declara cuáles son sus intenciones. Nosotros nunca, la Iglesia Católica nunca ha dicho que todas las doctrinas de las que cree están explícitamente en la Biblia. Me parece que sin darnos cuenta estamos volviendo al famoso debate de la sola escritura. Yo no estoy diciendo eso. Me parece que estás golpeando un muñeco de paja, porque yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy defendiendo la sola escritura. Yo estoy haciendo un análisis histórico de los documentos sin presuponer su inspiración. Entonces, sola escritura queda a un costado. Bien. Vos estás haciendo sola 150 años. No, de vuelta con el 150 años. ¿Cuántas veces te tengo que explicar que el 150 años no es el parámetro? El parámetro son las fuentes tempranas. ¿Solo fuentes tempranas? ¿Te gusta? Bueno. Estás haciendo solo... Está bien, si querés llevar la discusión a esos términos, está bien, te lo acepto. No, quiero para entender, vos decís que yo hice un muñeco de paja. Bueno, si yo me equivoqué te pediré disculpas. Ahora, vos estás haciendo solo fuente temprana. No. Yo creo que la historia se sostiene o se reconstruye cuando sus fuentes cumplen ciertos requisitos. Bien. ¿Qué estás diciendo? Como yo puedo decir, ¿cuál es? Vos estás diciendo, no es fuente, no es solo escritura. Ok, corremos sobre la escritura.
no es solo 150 años, ok, lo corremos. No es solo fuente temprana, me decís que... Entonces, me pregunto, ¿a qué o sea, qué nombre le pones a tu criterio? ¿Pones criterio fuente temprana? ¿A qué llamás fuente temprana? ¿Cómo lo llamarías a eso? Sinceramente, me parece que estás... Esperaba un argumento más potente de tu lado. No, bueno, pero, a ver, yo creo que es un... No, pero no me podés venir con esa jugada tan básica, me parece. Me parece que es evidente lo que estoy diciendo. Quiero saber cuál es lo que vos estás diciendo. O sea, no es solo escritura, no es solo 150 años, no es solo fuente temprana. Entonces, ¿qué es? Yo te dije, a ver, vuelvo a explicar porque capaz que no se entiende. Por favor. Para que una fuente sea confiable en cuanto a arrojarnos datos históricos, debe cumplir ciertos requisitos. El cumplir con estos requisitos va a hacer que la fuente gane confiabilidad. ¿Está bien? Estos requisitos son que sea fuente temprana, que sea testimonio de un testigo presencial, que esté corroborado por otras fuentes, etc. Hay más requisitos. Y estos los cumplen los evangelios. De hecho, nosotros defendemos el caso de la resurrección porque creemos que está fundamentado en muy buenas fuentes. Parte de estas fuentes son los evangelios. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy diciendo. Bien. ¿A qué llamás una fuente temprana cronológicamente? ¿Qué número le podríamos poner? No necesariamente un número, porque cuando nosotros hablamos de fuente temprana, es... creo yo, necesariamente en comparación con otras. ¿Está bien? Las fuentes tempranas necesariamente se comparan. ¿Está bien? Por dar un ejemplo. Vos me presentaste como la fuente más primitiva que tenés para esta idea a San Agustín, siglo IV, si yo no me equivoco. Siglo IV. Y yo te digo, la fuente más temprana que yo te puedo presentar es, ejemplo, el Evangelio de Lucas, que estamos hablando de mediados del siglo I. Entonces, si yo comparo el Evangelio de Lucas, que fue escrito en un tiempo y en un lugar en donde vivían los contemporáneos, guarda, no es solamente cuando todavía estaban con vida los contemporáneos, sino también era un documento que circulaba donde vivían los contemporáneos, como Mateo. Mateo fue un documento que se dirigió principalmente a los judíos antes de la destrucción de Jerusalén. Los judíos estaban todos centralizados en Jerusalén. Por ende, el documento circulaba en donde la generación que vivió todas estas cosas podría haberlo desmentido. ¿Se entiende? Eso es testimonio temprano, en comparación de San Agustín, que vos me presentás con varios siglos ya a futuro, ¿no? Bien, San Agustín descreía en la Inmaculada Concepción, ¿en eso estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vos creés en algunas cosas que San Agustín creía, o en muchas, supongo. Sí. Bien. Entonces, San Agustín mismo, una de dos, porque yo no estoy en la cabeza de San Agustín, o él infirió esta doctrina o la recibió de otros, pero de alguna manera la creía. Entonces, ajá, eso es cierto. Entonces, o fue el primero en desarrollarla, que puede ser, o la recibió de otros. La Iglesia Oriental, por ejemplo, es buen punto. La Iglesia Oriental llamaba a María la Toda Santa, ¿sí? Los padres de la Iglesia anteriores a San Agustín hablaban de María como la segunda Eva. Esto vos lo conocés muy bien. La primera Eva ¿sí? nos hunde en el pecado, la segunda Eva nos salva. Y la razón teológica que daba era justamente que el Dios Todopoderoso no podía ser albergado por una mujer que tuviese pecado original. De ahí nace la razón teológica. Ahora, hay un montón de pruebas de María como la segunda Eva. Vos las conocés. Vos me dirás, no es lo mismo que la Inmaculada Concepción, la segunda Eva. No es lo mismo. Pero lo que enseña... Igual, acordate que estamos discutiendo la perpetuidad de la virginidad de María, ¿está bien? Para que no nos vayamos por las ramas con otros temas. Por dar un ejemplo. Cuando vos me citas, pero cuando vos me citas a la Iglesia Ortodoxa, llamándola primitivamente la Toda Santa, esto no es razón para creer de que de una u otra manera esta afirmación está vinculada a la perpetuidad de su virginidad. ¿Se entiende? Entonces, vayamos a lo concreto.
perdoname mi imperfección. Quería ir y mostrar toda santa vinculada a Inmaculada Concepción, no toda santa vinculada a perpetuidad, ¿sí? Entonces, claro. En base a estos testimonios de la segunda Eva, María como segunda Eva, que está Justino, Ireneo, Tertuliano, San Cirilo de Jerusalén, y varios más que no los voy a mencionar ahora, es decir, hay documentación que habilita a mostrar a María como la segunda Eva. Y hay razones teológicas que muestran que para que no haya comunicación entre Dios, que es absoluta bondad, y el pecado, María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción, en previsión de los méritos de Cristo. ¿Sí? Es eso. De eso, evidentemente, es un desarrollo teológico que a vos te sorprende que no quede en prueba, pero a mí no. Es decir... No, está bien, pero acuérdate que el motivo de esta conversación, yo lo dije desde el principio, no es discutir el desarrollo teológico. El desarrollo teológico, genial, buenísimo, llegaron a esa conclusión, genial, habrá que analizar si la teología se aplicó correctamente, si los argumentos son buenos y consistentes, pero es una discusión teológica. Yo comencé esta charla discutiendo de que no hay razones históricas para creer en esto. ¿Está bien? Y razones históricas estamos viendo de que no las hay. Te hago una pregunta para vos. ¿No es un documento histórico de San Agustín donde él dice que los católicos creían, y los cristianos católicos creían en María como Inmaculada Concepción? ¿No es un documento histórico? No. Documento histórico claramente es. Documento histórico puede llegar a ser un documento de hace 200 años atrás. Bien. No pasa por ahí. Documento histórico es, la pregunta es, ¿San Agustín es una fuente confiable de lo que se creía a mediados del siglo I? Bueno, no sé, yo te diría no sé. Bueno, pero entonces, yo te hago una pregunta. ¿No te das cuenta que estamos siempre confiando? O sea, porque yo te digo, bueno, ¿quién es una fuente confiable? Sí, bueno, pero a vos te llegó ese documento por medio de alguien. O sea, en el siglo IV, San Agustín es del siglo IV, ¿sí? San Agustín es del siglo IV. Ahí estuve viendo la biografía, nació en el 354. Los textos que hoy tenemos del siglo I, II, III, son textos que nos han copiado los posteriores. Es decir, la gente que vivía en el siglo IV necesariamente tuvo que copiar los textos anteriores. O sea, siempre estamos presuponiendo un acto de fe. Yo no veo razón para decir que San Agustín, obispo de la Iglesia Católica, no conocía la doctrina católica, querido amigo. Entonces, yo no quiero oponer historia con la fe, que es lo que me parece que de alguna manera ese método tuyo está oponiendo. Me parece, quizás, humildemente. Pero nosotros, por medio de la historia, no podemos, o sea, por medio de la disciplina histórica no se pueden hacer afirmaciones teológicas. Estamos haciendo la afirmación, no, estoy de acuerdo, pero no estamos discutiendo si María es inmaculada, estamos discutiendo si los cristianos creían que María lo era. Si los cristianos contemporáneos creían. Y yo lo que estoy mostrando es que... Sí, y no presentaste ninguna razón. Que San Agustín... Tu argumento solamente está fundamentado en la presuposición y esperanza que un sujeto que vivió en el siglo IV haya entendido lo que los que vivían en el siglo I creían. No, mi argumento es que la medida no la da el siglo I. Eso es lo que te quiero mostrar. La medida no la da el siglo I. Históricamente me parece que ningún historiador estaría de acuerdo con esta afirmación que vos estás haciendo. La medida del cristianismo no la da lo que creía la comunidad en el siglo I. Después, digamos, nosotros estamos en el siglo XXI, ¿no? Me parece que lo que estarías sugiriendo vos, quizás estoy equivocado, es que nosotros en el siglo XXI deberíamos sujetarnos exclusivamente a lo que los cristianos decían en el siglo I. ¿Voy bien o voy mal? No, vas mal. No sé si vas mal o vas bien. Te hago una pregunta. ¿Es en términos históricos o términos teológicos que estás haciendo esta pregunta? Porque si es en términos teológicos, yo te doy la diestra, como lo dije desde el principio, y te digo,
hubo un desarrollo teológico al cual nosotros nos subimos a lo que heredamos de tradición. Pero en términos históricos, recordad que esto es una discusión histórica. Pero a ver, ¿cuál es el valor de la discusión histórica si no es el de sacar conclusiones para el día de hoy? Si vos me querés decir, no, en el siglo I, los cristianos creían que la Tierra era plana, a mí está bien, que crean eso, ¿no? Digamos, no me preocupa. Lo que estamos hablando es si está justificado o no creer que la Virgen es inmaculada. Y si está... Yo creo que cuando una doctrina se dice fundamentarse en un hecho histórico, el hecho histórico pasa a ser relevante y poder demostrar dicho hecho histórico pasa a ser importantísimo. El tema de la perpetuidad de la virginidad es parte de la doctrina católica, pero no tiene forma de demostrarse históricamente, reconstruyendo correctamente la historia, aplicando los métodos históricos correctos. No tiene forma de llegarse a esa conclusión. Entonces te vuelvo a repetir, está fantástico, se puede llegar a esa conclusión por medio de la teología, pero no por medio de la historia. La historia no te permite hacer ese tipo de afirmaciones. No contamos con las fuentes. Tu mejor fuente se remite a más de 300 años después. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema. Hay indicios. A ver, primero, vos dijiste hoy recién muy bien que, antes yo te estaba escuchando, antes de entrar al libro, dijiste que Jesús lega a su madre a San Juan en la cruz, ¿verdad? Sí. Y dijiste que eso es convergente, es consistente con la idea de que María no tuvo más hijos. Muy probablemente. Lo cual también es consistente con la idea de... Es consistente, digo, no es prueba. No digo que es prueba, digo, es consistente con la idea de que se mantuvo virgen. Sí, claro, que no estuvo con nadie, totalmente. Sí. Compatible, ¿no? Que demuestra. Y después vos dijiste... Sí. Por ejemplo, con el mismo criterio, vemos que San José, el padre adoptivo de Jesús, aparece hasta los 12 años y luego no vemos que aparezca cuando ya Jesús, en su vida pública, digamos, a partir de los 30 años de Jesús. Entonces también vemos que María no tuvo hijos, no aparece un segundo marido de María, José está fallecido, Juan recibe a María. Entonces, todo indica, todo es convergente que María se mantuvo perpetuamente virgen. Sobre todo teniendo en cuenta que era llena de gracia. Estás haciendo... No, pero pará. Estás dando un salto, y esto vos me lo explicaste ayer en nuestra clase de filosofía, para los que no... A ver, ahí se nos fue Juan Carlos. A ver. A ver, se fue Juan Carlos, me parece. A ver, hola. ¿Ahí volviste? ¿Hola? ¿Me escuchás? Acá estoy. Bien, buenísimo. Para los que no saben, Juan Carlos es mi profesor de filosofía, así que los que quieran estudiar filosofía a distancia, ahí pueden contactarse con Juan. Claro. Que en filosofía es muy bueno, ¿no? En filosofía es muy bueno. Mira, te tiré un palito ahí de paso. Muchas gracias. Pero ayer justamente vos me explicabas cuando un determinado, entre comillas, argumento hace este salto de fe, ¿no? Y te meten ahí una idea por debajo de la alfombra, ¿no? Vos justamente esto ayer me lo enseñabas. Y creo que esto que me enseñaste es en lo que estás incurriendo. Porque vos decís, bueno, a ver, ¿hay suficientes razones para creer de que María no tuvo más hijos? Sí, podríamos llegar a decir que sí. ¿No estuvo más con José? No, está bien, José probablemente haya muerto. Entonces quiere decir que perpetuamente quedó virgen, etcétera, etcétera. No dije quiere decir. No dije. Vos me circunscribiste el tema a la cuestión histórica. Yo te mostré que históricamente hay 4 o 5 elementos que no es que prueban la virginidad perpetua, sino que son convergentes, son compatibles, son concordantes con la virginidad perpetua. Los católicos
creemos, de la mano de Santo Tomás, que los misterios de la fe no se pueden probar de manera positiva, se pueden mostrar que no contradicen la razón. Y entonces lo que yo estoy mostrando son argumentos histórico-bíblicos de que María se mantuvo, digamos, evidencia histórica que es convergente, no que prueba, sino que es convergente con la virginidad perpetua de María.